¿Quiénes eran los misteriosos gigantes de la Biblia? Descubra la verdad detrás de los Nefilim, una raza de criaturas semidivinas que desafiaron el orden establecido de Dios y dejaron una marca indeleble en la historia sagrada. Adéntrate en las sombras de las escrituras antiguas y descubre el misterio de los Nefilim, los gigantes legendarios mencionados en el libro del Génesis. Esta enigmática raza de criaturas semidivinas ha intrigado a eruditos y entusiastas de la Biblia durante milenios. ¿Quiénes fueron estos seres sobrenaturales que caminaron entre los hombres y cuál fue su impacto en la historia sagrada? Según el relato bíblico, los Nefilim surgieron cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, dando lugar a una nueva generación de criaturas gigantescas. Esta unión entre lo celestial y lo terrenal habría otorgado a los Nefilim poderes y habilidades extraordinarios, transformándolos en guerreros y líderes legendarios entre la raza humana. Pero, ¿quiénes eran exactamente estos hijos de Dios? Algunas interpretaciones sugieren que fueron ángeles caídos, mientras que otras indican que fueron líderes espirituales de la época. Independientemente de su origen, parece claro que los Nefilim ejercieron una profunda influencia sobre la humanidad, llegando a dominar regiones enteras e imponiendo su dominio sobre el hombre común. A medida que se desarrolla la narrativa bíblica, encontramos referencias a estos gigantes en varios pasajes, desde la historia del diluvio universal hasta las conquistas de Josué en la tierra prometida. Los Nefilim eran vistos como criaturas temibles, capaces de aterrorizar y someter a quienes se atrevían a enfrentarlos. Su presencia en la Biblia plantea innumerables preguntas sobre la naturaleza de estos seres y su papel en la historia de la humanidad. Se han propuesto muchas teorías para intentar desentrañar el misterio de los Nefilim. Algunos creen que eran simplemente hombres de grandes proporciones, quizás resultado de una mutación genética. Otros, sin embargo, sostienen que estos gigantes eran en realidad seres híbridos, surgidos de la unión entre lo divino y lo humano. Esta interpretación plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de los Nefilim y su relación con el mundo espiritual. Independientemente de sus orígenes, los Nefilim dejaron una huella indeleble en la historia bíblica. Su presencia desafió el dominio de Dios sobre la tierra y su existencia parece haber contribuido al creciente alejamiento de la humanidad del Creador. La narrativa de los gigantes bíblicos nos recuerda la complejidad de la condición humana y cómo lo sagrado y lo profano pueden entrelazarse de maneras inesperadas. A medida que profundizamos en el estudio de los Nefilim, descubrimos que no se limitan solo a la Biblia. Se pueden encontrar relatos similares de criaturas gigantescas en muchas otras tradiciones y culturas antiguas de todo el mundo. Esta universalidad del mito de los gigantes sugiere que estos seres han fascinado la imaginación de la humanidad durante milenios, despertando una profunda fascinación y miedo entre las personas. Pero si los Nefilim existieran, ¿qué les habría pasado? Algunas interpretaciones bíblicas sugieren que fueron aniquilados durante el diluvio, mientras que otras indican que su linaje persistió incluso después de ese evento catastrófico. Sea como fuere, la paulatina desaparición de estos seres legendarios está envuelta en un velo de misterio, dejándonos con la pregunta: ¿a dónde fueron los gigantes bíblicos? A medida que profundizamos en el legado de los Nefilim, nos enfrentamos a una serie de preguntas fascinantes. ¿Estos seres representaban una amenaza para el orden divino o eran simplemente una parte integral del mosaico de la creación? ¿Fue su aparición un accidente de la naturaleza o el resultado de una intervención sobrenatural? Las respuestas a estas preguntas siguen despertando la curiosidad de eruditos y creyentes de todo el mundo. Mientras exploramos la historia de estos gigantes bíblicos, nos topamos con una de las cuestiones más intrigantes de la existencia humana: nuestra relación con lo divino. Los Nefilim, con su naturaleza híbrida, desafían nuestros rígidos conceptos sobre los límites entre lo sagrado y lo profano. Nos recuerdan que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que permite nuestra comprensión limitada.
Al mismo tiempo, la narrativa de los Nefilim también plantea preguntas sobre el libre albedrío y el papel de los humanos en la historia de la salvación. Después de todo, fueron las elecciones de los hijos de Dios y las hijas de los hombres las que dieron origen a esta raza de gigantes que desafió la autoridad divina. Este conflicto entre la voluntad humana y el plan de Dios es un tema recurrente en la Biblia y nos recuerda la delicada danza entre el libre albedrío y la providencia divina. Mientras exploramos los misterios de los Nefilim, nos enfrentamos a la complejidad de la condición humana. Estos seres semidivinos parecen representar nuestro propio deseo de trascender los límites de nuestra naturaleza y alcanzar lo divino. Su existencia nos desafía a repensar nuestras propias nociones sobre lo que significa ser humano y nuestra relación con lo sagrado. Pero la historia de los Nefilim también nos recuerda la fragilidad de la humanidad frente a fuerzas sobrenaturales. Estos gigantes, con sus extraordinarios poderes y habilidades, representaban una amenaza al orden establecido por Dios. Su presencia en la Biblia nos invita a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre lo divino y lo profano, y sobre los peligros de sobrepasar los límites impuestos por la voluntad del Creador. A medida que profundizamos en el estudio de los Nefilim, nos enfrentamos a la riqueza de la tradición judeocristiana y su capacidad para afrontar los grandes misterios de la existencia. La historia de estos seres legendarios nos recuerda que la Biblia no es solo un registro histórico, sino una fuente inagotable de conocimientos sobre la naturaleza humana y su relación con lo divino. Independientemente de sus orígenes y naturaleza exacta, los Nefilim siguen siendo una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de la Biblia. Su presencia desafía nuestras nociones convencionales sobre el mundo espiritual y nos invita a ampliar nuestra comprensión de lo sagrado. A medida que exploramos su historia, nos enfrentamos a preguntas fundamentales sobre nuestro lugar en el cosmos y nuestra relación con la divinidad. A medida que se desarrolla la narrativa bíblica, los Nefilim aparecen como una sombra amenazadora, recordándonos la fragilidad de la condición humana y nuestro constante desafío por mantener el equilibrio entre lo divino y lo terrenal. Su existencia nos invita a reflexionar sobre los límites del poder humano y la importancia de mantener nuestra humildad ante el Creador. Al mismo tiempo, la historia de los Nefilim nos recuerda la complejidad de la realidad espiritual. Estos seres híbridos parecen representar la interacción entre los mundos visible e invisible, desafiando nuestra limitada comprensión de lo sobrenatural. Su presencia en la Biblia nos invita a ampliar nuestros horizontes y buscar una visión más amplia y profunda del universo espiritual. A lo largo de los siglos, la fascinación por los Nefilim ha inspirado innumerables teorías y especulaciones. Desde la arqueología hasta la ufología, los estudiosos se han dedicado a intentar desentrañar los misterios que rodean a estos seres legendarios. Esta búsqueda incesante de la verdad nos recuerda la profunda necesidad humana de comprender lo desconocido y encontrar respuestas a las grandes preguntas de la existencia. A medida que nos acercamos al clímax de la narración bíblica, los Nefilim desaparecen gradualmente de las páginas sagradas. Su presencia, sin embargo, deja un legado duradero, que despierta nuestra imaginación e instiga nuestra curiosidad. Este misterio que impregna la historia de los gigantes bíblicos nos recuerda que, a veces, las respuestas más profundas se encuentran precisamente en las lagunas del entendimiento humano. A medida que exploramos el enigma de los Nefilim, descubrimos que estos seres legendarios no son solo una parte lejana de la historia sagrada, sino una invitación a un viaje de autoconocimiento y comprensión de la realidad espiritual. No te pierdas en esta fascinante narrativa. Sigue nuestro canal y continúa desentrañando los misterios de los gigantes de la Biblia. Dale me gusta, comparte y descubre la verdad detrás de los Nefilim.